Bueno, hay preocupación sin duda. Hasta 4 millones de casos de contagios por virus Zika se podrían registrar este año en América Latina. Por eso, y debido a su rápida expansión, la Organización Mundial de la Salud decretó este lunes emergencia sanitaria global. Vamos a conocer qué significa esta determinación. Conversamos con la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS en Chile, la doctora Paloma Cucci. Un gusto saludarla, doctora. Buen día. Buenos días, encantada de estar aquí. ¿Qué significa precisamente esta determinación que hace la OMS? Esto significa que se ha reunido el grupo asesor. Esta es una de las funciones normales que tiene la OMS. Estamos constantemente detectando a través del reporte de los países donde hay algo que se comporta distinto a lo que esperábamos. Este es el caso del Zika, hemos tenido el caso del ébola. Entonces el comité se reúne y lo que quiere decir es poner en marcha una serie de mecanismos de notificación, poner en marcha una serie de mecanismos de validación, una serie de esfuerzos para buscar una respuesta cuanto antes a esta situación que tenemos delante. ¿Y cuáles son las medidas que se adoptan una vez que se pronuncia la OMS, en este caso particular del Zika, y cómo ha impactado a varios países de la región? El comité se ha reunido, entonces lo que es inmediato es seguir trabajando en establecer esta causalidad entre el virus del Zika y la manifestación más evidente, que es la microcefalia o el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, que juega un papel, porque lo que estamos viendo es que, claro, donde está, aumentan los casos de microcefalia. Entonces, tenemos que decir, bueno, que las evidencias científicas, que la investigación nos demuestre que existe esta causalidad. Pero la evidencia científica todavía no demuestra esta vinculación entre la picadura del virus Zika en mujeres embarazadas y la microcefalia. ¿Todavía la evidencia científica no lo demuestra? Lo que pasa es que tenemos que hacer una serie de estudios epidemiológicos donde se demuestre que existe la causalidad. ¿Es el único factor? ¿Interviene algún otro factor? ¿En qué condiciones? ¿Por qué aparece microcefalia en unos casos sí y en otros casos no? Que juega un papel parece evidente y la información está ahí. Pero esta relación de causalidad que se hace a través de los estudios, que me imagino... la verdad es que en las Américas, que es donde más tenemos, llevamos trabajando, ha habido muchos expertos que han estado que están en Brasil, de hecho, trabajando desde hace meses. Brasil también está trabajando, o sea, todos en conjunto. Entonces, lo primero de todo es seguir conociendo más cómo se comporta y por qué. Y luego también necesitamos una definición de caso, porque no todas las microcefalias son causadas por el Zika. ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cuál es la definición que vamos a utilizar? Lo mismo con otras presentaciones. Importante comunicación, que todas las personas sepan, hombres, mujeres, sobre todo en mujeres embarazadas, que sepan cómo se contagia, qué es lo que tengo que esperar, cuándo atender a mi médico. Por supuesto, reforzar todavía más la búsqueda de un diagnóstico eficaz, porque hasta ahora se cruza, y sobre todo tratamiento. Entonces, todas estas medidas se ponen en marcha y que además se van revisando constantemente. A medida que tenemos más información, el comité nos dará nuevas recomendaciones. Bueno, vamos a, por supuesto, profundizar también en las implicancias directas en la población de este virus Zika, pero solo para despejar ya las dudas desde la organización y lo formal. Es que ahora se pone en marcha un plan de acción más importante, ¿cierto?, a partir ya de esta reunión. ¿Y cuándo ya se van a juntar las autoridades de salud para una búsqueda definitiva de la solución? Bueno, ahora la idea es ahora que se declara una emergencia, con lo que significa que va a haber más recursos humanos, más recursos financieros y realmente prestar la atención. Pero a nivel de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, que somos la Oficina Regional de las Américas, llevamos meses trabajando en el Zika. De hecho, nuestra oficina de perinatología, que es el CLAP que está en Uruguay, está constantemente generando información sobre el Zika en las embarazadas. Y es precisamente mañana que se van a reunir el 3 de febrero en Uruguay para los ministros de salud, incluida la ministra de Salud de Chile, para hablar del tema de Zika y cómo poner en conjunto la información que se tiene, ver qué pasos hay que dar, qué recomendaciones regionales deberíamos dar. No son pasos que se están haciendo. Lo que pasa es que es muy importante que coordinemos esfuerzos, y entonces que lo que se avanza en Colombia se pueda aprovechar para Brasil, que lo que se avanza en Brasil se pueda utilizar para República Dominicana, porque hay 22 países con infección. Entonces es importante que socialicemos la información cuanto antes y que cualquier avance no sea aislado, y sobre todo que utilicemos metodologías comunes, ¿no?, para que los avances, para que el avance sea más rápido en encontrar una solución.
Bueno, esto es lo que va a pasar mañana, pero aprovechando su paso por CNN Chile, conozcamos cómo se comporta este virus Zika. Nosotros sabemos que es un mosquito, ¿cierto?, que vive en determinados lugares, no necesariamente en todos los países de la región. Por ejemplo, entiendo que Chile continental no está en riesgo. Sí. Bueno, lo que pasa es que Chile tiene una característica muy especial. Tiene el desierto de Atacama, con lo que te separa de las partes más tropicales. Entonces, un mosquito tendría que ser un sopor mosquito para poder atravesar el desierto. Y luego tienes las montañas, o sea, tienes la cordillera de los Andes, que también para el mosquito es difícil de pasar por allí. Eso no quiere decir, a ver, si pasa algún mosquito, no hay una masa crítica suficiente. Lo tienes en Pascua. Entonces, en principio, en Chile continental no existe este vector a través del cual el virus se transmite, con lo que en principio no esperaríamos. Existe una cierta evidencia de que puede estar en semen, con lo que puede abrir una transmisión sexual, y en sangre, aunque no hay... O sea, son parte de las evidencias que tenemos que investigar. Que todavía nos falta. En cualquier caso, lo que estamos viendo es por picadura de mosquito. O sea, que lo que hay que protegerse, el mensaje claro ahora es que hay que protegerse de la picadura del mosquito. Ya, y para protegerse de la picadura del mosquito en aquellos países donde en este caso puede habitar este insecto, ¿basta el repelente? Cubrirte, hay que cubrirse las zonas. Entonces claro, zonas tropicales de playa, claro, es bastante complejo. Claro. Exacto, lo que pasa es que protegerse de la picadura de mosquito, pues todos sabemos, con Zika o sin Zika, sabemos que protegerse del mosquito no está tan fácil, ¿no? Entonces, pero recomendamos utilizar gorro, utilizar pantalón largo, cubrirse los pies, todas las zonas donde pican. También sabemos que ponerte repelente, hay ropas que ya tienen repelente, o ponerte el repelente en la ropa, ¿no? Utilizarlo según las recomendaciones del producto. Y luego sabemos que a este mosquito le gusta picar más bien por la mañana y más bien por la tarde. Entonces, bueno, pues tener cuidado en las horas que tú sabes que el mosquito va a estar más activo, y utilizar mosquiteras si ves que es la manera de protegerte, pero sobre todo para las mujeres embarazadas, que conozcan bien y evaluar, que hablen con su médico, con su ginecóloga, y sobre todo evaluar la zona que van, qué probabilidades hay, tanto si está embarazada como si piensa embarazarse en el corto plazo. Que conozcan bien, sobre todo, la situación, y eso la mejor manera es evaluarlo con tu médico o tu ginecóloga. Como nosotros sabemos que en Chile continental no hay riesgo de Zika, y también en Chile insular, en este caso Isla de Pascua, aún no se ha manifestado ningún caso, la única preocupación que existe para nuestra población son aquellos que tienen pronosticado algún viaje a aquellas zonas donde efectivamente sí hay presencia de Zika. ¿Es recomendable que las mujeres embarazadas que puedan hacerlo, que puedan evitarlo, lo hagan? A ver, la OMS, el grupo asesor, no habló de restricciones de viaje en este momento. Lo que sí ¿Ni que para las embarazadas? De momento no hay restricciones de viaje para nada, pero sí que es cierto que antes de viajar debes evaluar dónde vas. Claro, porque cada circunstancia es distinta. Si estás en un país donde hay Zika y tu probabilidad de infección, o sea, de que te pique el mosquito y te transmitas Zika, es similar al país que vas a ir, pues entonces puedes evaluar que si te puede picar tanto en tu país como, o sea, la misma probabilidad en uno que en otro, pues entonces hay que evaluar la situación. Es obvio que a lo mejor en la zona donde Brasil, donde tenemos los casos de microcefalia, pues realmente ahí tienes que hacer una consideración. Sí, ¿sabes por qué se lo pregunto? Porque, bueno, atendiendo, ¿cierto?, a quienes es nuestra audiencia que están acá, muchos han elegido a Brasil como el destino tal vez para pasar unas vacaciones y pasar unos días agradables. Entonces la recomendación para aquellas mujeres embarazadas que son chilenas, que viven en este lugar, si pueden evitarlo, lo hagan, eviten el viaje. Lo que pasa es que ya te digo que no hay restricciones de viaje, depende a qué zona vayan a ir de Brasil, claro, estamos hablando de ir a... entonces yo creo que hay que evaluarlo. Es obvio que a la zona donde estamos viendo, que es la parte sureste habría que evaluar realmente la necesidad del viaje, pero de momento no hay restricciones, sí precaución, y creo de todos modos que Brasil en breve nos dará, o si no lo ha dado hoy, también una actualización sobre dónde están y cuáles son las recomendaciones, porque están las recomendaciones del comité, entonces, pero también están las recomendaciones de los países, y entiendo que Brasil el día de hoy va a dar unas recomendaciones y no las ha dado ya. Pero en cualquier caso lo que recomendamos es precaución y evaluar dónde vas. En el caso de Chile también hay que en Pascua hubo
En su momento hubo... En un brote anterior, hubo un sí, brote anterior digámoslo. de Zika. En la población que vive no se estudió, porque claro, en aquel momento el Zika, como le digo, era relativamente benigno. ¿Qué inmunidad puede tener la población? Pero en aquella oportunidad el Zika entonces no generó este problema en los fetos. Lo que pasa es que en principio no hay reportados casos, pero claro, también depende que es que de la magnitud que tienes. En el caso estuvo en otros países, en la Polinesia Francesa. Ahora un estudio viendo para atrás y investigando los casos, sí que hubo alguna Hoy día se hace presentación, el cruce, claro. pero claro, se ha hecho el cruce ahora. Lo que pasa es que en el caso de Brasil hay la población es mucho más grande, hay mucho más mujeres embarazadas, entonces cuando nos ha puesto de alerta el caso, porque claro, al principio tú siempre te esperas un número de microcefalias, entonces claro, mientras está por otras dentro, causas. Claro, por otras causas. Entonces mientras está dentro de los niveles que tú esperas, pues bueno, se notifica, pero no te llama la atención. Entonces ahora sí, al tener un número de casos tan elevados, es cuando estamos empezando a mirar para atrás. En caso, aunque hubiéramos tenido un caso en Pascua, no se habría notificado. Entonces, pues porque no Es sí. urgente, yo sé que no queda tiempo, la última Sí. pregunta ya. ¿Cuánto demora la evidencia científica en entregarnos los resultados? Porque es clave, porque usted dice, bueno, tal vez a través del semen pudiera Sí. realizarse el contagio, por lo tanto, tal vez si es que un hombre es contagiado y tiene una relación con una mujer embarazada, evitar también ese contacto, pero para eso es necesaria la evidencia científica. ¿Cuánto va a tardar eso? A ver, estamos trabajando contrarreloj en Brasil desde mayo, el país, las autoridades, la OMS, hay un comité de expertos que están trabajando, y lo que pasa es que estos estudios, claro, llevan su tiempo. Tampoco quieres alertar a la población innecesariamente. No podemos ir con información a medias, no podemos, porque creas una alerta innecesaria. Tan importante es informar en el momento que tienes la información, como no alertar a la población innecesariamente o crear una serie de trastornos, como decir, bueno, pues que nadie viaje o que nadie... Entonces tiene que ser el balance justo. Y estamos trabajando contrarreloj. Brasil lleva desde mayo trabajando contrarreloj en entender todo lo que podamos saber de este virus. O sea que, no sé, los estudios llevan su tiempo, lo mismo que una vacuna o un tratamiento claro. lleva su tiempo. Claro, por la rápida propagación, el virus Zika al menos va a estar presente en varios países de la región un buen tiempo más, ¿no? Va a estar presente un buen tiempo más, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Encantada.